preparado físicamente, pero que no ha podido evitar la conexión emocional, la empatía, la solidaridad y la ternura sancarlista. Quisiera finalizar esta pequeña introducción citando al médico y educador guatemalteco Carlos Orellana Ayala sobre un texto que escribió titulado El sueño esperanzador de una nueva escuela al volver de esta prueba. Y el texto dice de la siguiente forma: cuando volvamos a las aulas, daremos un fuerte abrazo a nuestros chicos. Si no es posible con el cuerpo, lo será con el alma. Cuando volvamos a las aulas, habremos superado la dicotomía de ganar o perder. La pedagogía es la ciencia del enseñar. El resultado debe ser aprender. Cuando volvamos a las aulas, daremos clases de muchas formas y muchas maneras, llenas de color, sonidos, sentires, aprendiendo convivencias, gozando el tiempo compartido. Cuando volvamos a las aulas, nos veremos con ojos de afecto, nos sonreiremos con sonrisas de victoria y conversaremos de nuestro ser, la naturaleza y el universo. Cuando volvamos a las aulas universitarias, haremos ruido y las paredes vibrarán con las carcajadas. El suelo sentirá el ritmo de nuestro baile. Celebraremos la vida, celebraremos una nueva escuela, una nueva universidad, una nueva tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos entonces a este encuentro pedagógico, a este diálogo de saberes, a esta búsqueda que nos une en esta jornada académica en su cuarta edición. Quiero aprovechar de la misma forma en saludar a las autoridades universitarias que nos acompañan en esta oportunidad. Quiero mencionar al doctor Jorge Adalberto Ruano en su calidad de coordinador general del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También quiero saludar a la maestra Eugenia Elizabeth Mepis Alfaro como directora del Centro Universitario de San Marcos, al doctor Robert Enrique Orozco Sánchez, director del Departamento de Estudios de Posgrado, al doctor Rodolfo Alfredo Fuentes Perdomo, quien es el conferencista invitado, y de la misma forma quiero saludar y dar la bienvenida a los profesores y a los maestrantes del programa de maestría en docencia universitaria con orientación en neuroeducación, que ha iniciado la tercera cohorte con mucho entusiasmo y que en definitiva ha sentado las bases para poder pensar y para poder imaginar un acto educativo más humano y sobre todo más esperanzador en el hecho de la docencia. Quisiera entonces dejar en el uso de la palabra al doctor Robert Enrique Orozco Sánchez como director del Departamento de Estudios de Posgrado del CUSAM, quien dará a conocer los motivos de esta cuarta jornada académica de investigación y posgrado que estaremos compartiendo a partir de hoy, 24 de junio, hasta el 26, que tendremos la participación de dos profesores chilenos que estarán presentando el libro titulado Pedagogía de la Intencionalidad. Dejamos entonces en el uso de la palabra al estimado doctor. Bienvenido, doctor Robert, por favor. Muchas gracias, un saludo muy fraternal para todos. Quiero presentar especialmente un saludo ahí a la directora de nuestra unidad académica, la maestra Eugenia Mepis, por el respaldo y por compartir con nosotros este esfuerzo de mantener el Departamento de Estudios de Posgrado en San Marcos. De igual manera, un cordial saludo al doctor Jorge Ruano, quien es el coordinador general del Sistema de Estudios de Posgrado, a nuestro conferencista de esta noche, al doctor Rodolfo Fuentes Perdomo. He estado revisando también acá, hay compañeros de otras unidades académicas de la Universidad de San Carlos,
saludándolos y bienvenidos a todos y deseándoles una buena tarde. Esperemos que estas jornadas académicas sean muy productivas. Creo que hoy hemos sido convocados a la cuarta jornada académica de investigación y posgrados. Estas, como bien lo decía el coordinador de la carrera de la maestría de docencia universitaria con orientación en neuroeducación, se han vuelto una constante en la formación de nuestros maestrantes, a efecto de que podamos conjugar la docencia directa presencial cuando era posible y ahora en estos espacios virtuales y la investigación, porque al final de cuentas estamos transitando en una maestría de salida en ciencias, entonces creo que es muy importante conjugar estas situaciones y esa es la razón por la que estamos reunidos de forma virtual esta tarde con el tema general que es el pensamiento divergente en la docencia universitaria. Yo creo que también en un mundo muy cambiante, en un mundo en donde incluso las crisis nos hacen repensar nuestra actividad universitaria, nuestra actividad docente, los desafíos que el mismo hecho de pasar de la presencialidad a la educación a distancia en entornos virtuales nos está dando mucha enseñanza y eso nos facilita en esta tarde contar con una serie de reconocidos académicos de todo el área del suroccidente, incluso del país, ¿verdad? Para platicar, para poder exponer las diferentes corrientes sobre la educación universitaria. Y es muy importante ese término de la divergencia, ¿verdad? Porque muchas veces la divergencia nos lleva a desunirnos cuando la idea fundamental es de que nos complemente, porque al final de cuentas hoy hemos entendido que hay muchas formas de aprender, hay muchas formas de lograr que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades y todo el potencial que cada uno tiene, y precisamente el docente es fundamental en este proceso, ¿verdad? Y tenemos que entender de que hay muchas formas de abordar la enseñanza y vamos a tener estos 3 días que por delante 4 temas muy importantes. Hoy arrancamos con la neuroeducación, ¿verdad? En la docencia universitaria, que es el enfoque, la orientación que tiene nuestra maestría y vamos a contar con la participación del doctor Rodolfo Fuentes, quien ha estado con nosotros desde un inicio en la formulación incluso de este programa académico. El día de mañana creo que va a ser muy interesante ver esas propuestas de la estrategia de investigación social cualitativa y la teoría cuántica. Y el día viernes con la pedagogía de la intencionalidad. Y vamos a tener de primera mano a quienes han estado facilitando y divulgando esta vertiente, digamos, novedosa en torno a la pedagogía, ¿verdad? Y a la docencia universitaria. Así es de que es lo que nos tienen esta tarde reunidos, a lo que nos convoca. Un abrazo a todos, muy fraternal. Hoy creo que no vamos a podernos estrechar las manos, pero créanme que nos sentimos bastante satisfechos por contar con la presencia de cada uno de ustedes y esperamos que lo que se pueda discutir, exponer en estas jornadas académicas sean muy productivas, ¿verdad? Para la formación de nuestros maestrantes y para también enriquecer el conocimiento de connotados académicos y profesionales que nos van a acompañar. Así es de que bienvenidos a todos y que podamos disfrutar, ¿verdad? Esta actividad. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor, por este mensaje que en definitiva pues nos permite comprender el propósito general de esta cuarta jornada académica. Ahora quiero invitar al doctor Jorge Adalberto Ruano como coordinador general del Sistema de Estudios de Posgrado, que pueda saludar a todas las personas que han decidido participar de este evento académico. Estimado doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Eric de León. Quiero aprovechar también, agradecer la presencia y la invitación de la directora del Centro Universitario de San Marcos, la maestra Eugenia Elizabeth Makepeace Alfaro. También quiero agradecer la invitación de mi amigo, el maestro Robert Orozco, con quienes ya hemos compartido a lo largo ya de más de 3 años las aventuras relacionadas con el sistema de estudios de posgrado de la Universidad de San Carlos. Yo recuerdo que, si no estoy mal, el doctor Rodolfo Fuentes Perdomo y el equipo que ustedes ya conocen, que está conduciendo el programa de maestría en docencia universitaria con orientación en neuroeducación, llegó a la oficina. Y recuerdo en ese momento que dentro de la misma universidad, ustedes saben que hay más de 200 maestrías, tenemos más de 28 doctorados. El año pasado tuvimos 12,000 estudiantes de posgrado. La maestría que más estudiantes tiene a nivel de toda la universidad es una maestría que es Derecho Penal, pero esta maestría en particular la habíamos observado que tenía realmente mucho que aportar al sistema de estudios de posgrado. En ese momento las discusiones fue, ¿hay profesores? ¿Tenemos suficiente bibliografía? Habían ciertos obstáculos que habíamos que surfear en este itinerario de las decisiones que se deben tener después de haber formulado un programa. Fue interesante para mí vivir esta experiencia. Con el maestro Robert Orozco, avanzamos hasta donde pudimos, estaba ahí también el maestro Eric de León, pero un momento en que se nos puso un gran obstáculo. Afortunadamente coincidió con el cambio de la administración rectoral. El rector Murphy Pais, actual rector de la Universidad de San Carlos, toma posesión en junio, y nosotros teníamos este programa, por algunas circunstancias, lo teníamos estancado. Habíamos avanzado a un buen nivel de decisión, pero faltaba la decisión del Consejo Superior Universitario. Recuerdo muy bien que con mucha prestancia, gallardía y convicción, tanto el maestro Robert, y en este caso muy particular la directora Makepeace, hicimos un trabajo también y se logró al final que el Consejo Superior tomara la decisión de aprobar el programa. Lo cual quiere decir que lo que es diferente, lo que es nuevo, lo que suena a algo distinto, no siempre es bien recibido por las incomprensiones que existen muchas veces dentro de estructuras mentales en una unidad académica. Desafortunadamente, las universidades, como los estados y las iglesias, son las que más les cuesta adaptarse a los cambios en la humanidad. Les cuesta hacer cambios. Yo creo que esta maestría significa todo un replanteamiento, no solo de las formas de enseñanza, sino también de los contenidos. Yo en lo personal me emocioné muchísimo porque yo venía de una experiencia muy personal, subjetiva, en el sentido de bastante interés en, no solo por aspectos de historia de estudios filosóficos, sino también las grandes preguntas y perennes que nos hacemos nosotros como seres humanos, ¿quiénes somos realmente? Y no solo eso, sino que al final concluye uno que uno es más de lo que piensa y uno sabe más de lo que sabe. Entonces, además de eso, todos los modelos, digamos, cifrados en el planeta, bajo un modelo positivista, donde primero hay que ver y tocar para creer.
y luego hay que incursionar al nuevo modelo de primero creer y después verlo, creer para ver. Y entonces, en este sentido, hay todo un trabajo importante en la humanidad y sobre todo ahora, bajo el contexto del COVID-19, significa que nosotros en la humanidad hemos avanzado en los últimos 20 siglos, pero impresionantemente con abundancia de conocimiento, podríamos decir, abundancia de información. Hay tanta información que contrasta con la desinformación. Y entonces la desinformación se va a convertir en el siglo XXI como en lo más abundante y nos va a costar ver qué es información bien adecuada a la realidad y lo que no es información, sino es más desinformación. Pero quiero realmente no incursionar ahorita, sino que siglo XX, siglo XXI, la humanidad tiene muchísimo más información y conocimiento como nunca tuvo en los 20 siglos anteriores. Significa entonces que la humanidad ha avanzado abundantemente en tener mucho conocimiento e información sobre muchos aspectos de la vida. Se han hecho tantos inventos y la ciencia ha avanzado enormemente. Sin embargo, ahora que tenemos demasiada información, hay un problema. El problema es que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo como país. Ni siquiera nos podemos poner de acuerdo como departamento o como municipio. Ya no digamos como planeta. O sea, ¿qué queremos como planeta? Posiblemente ahorita la reflexión de COVID-19 nos está replanteando muchísimas cosas en nuestra presencia en el planeta como humanidad. Y entonces, ¿qué significa? Que hay que hacer un esfuerzo enorme en las universidades por incursionar a todo el tema de la autoconciencia y todo el tema de estudiar al ser humano, no únicamente como en su momento lo hicieran en unas disciplinas, sino con un enfoque totalmente integral. ¿Quién realmente somos? Incursionar a otros modelos educativos y sobre todo preguntarnos a nosotros, ¿es posible seguir avanzando con un montón de conocimientos hacia afuera del individuo y olvidamos que lo que más importante es transformar a las personas? Hemos incursionado bajo un modelo donde nos interesa muchísimo, y hay que hacerlo, cambiar leyes, cambiar estructuras, cambiar modelos de desarrollo, cambiar modelos educativos, pero en muy pocas veces hacer un esfuerzo enorme por reencontrarnos nosotros mismos como personas. Y creo entonces que estas maestrías a eso apuntan. Apuntan entonces a revisarnos nosotros en nuestro mundo, en la forma de percibir la realidad y a descubrir el gran potencial que tenemos como personas. Y sobre todo, a confiar más y poder conectarnos más con la diversidad de pensamientos y también las personas que hacen posible que en los municipios, los departamentos y los países y el planeta puedan ser mejores. De manera que la gran profesión de estudiarse a sí mismo debería ser la pasión más grande de un ser humano. Obviamente esto no quiere decir que no hayan inventos y vaya a seguir la tecnología con un impresionante avance tecnológico, pero si no avanzamos hacia el estudio de la conciencia o hacia el estudio de quiénes somos nosotros como personas, es muy posible que nos vayamos perdiendo en esta vorágine de un sistema económico que es muy primitivo, de sálvese quien pueda, incluso muchas ideas preconcebidas y difundidas ya más de 100 años o más de siglos que en realidad hay que replantearlas porque ya están superadas y nuevos descubrimientos de la ciencia lo han indicado. De manera que yo me siento contento, agradecido por la invitación y por supuesto yo voy a disfrutar de la conferencia del doctor Fuentes Perdomo. Reitero mi agradecimiento a ustedes como estudiantes del programa, de las 3 cortes, tanto de la primera, de la segunda o tercera que están activos y de la primera que ya terminó. También quiero obviamente felicitar enormemente a los valientes profesores,
que ha hecho un trabajo tesonero tanto en la cabecera departamental de San Marcos como también en el municipio de Malacatán. O sea que a toda la comunidad educativa vinculada a este programa y a los invitados también de otras unidades académicas del centro o de otras disciplinas del centro, pues muchísimas gracias por la invitación y es un gusto para mí de veras estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, estimado doctor, por su cobertura, por su participación. Estamos conscientes que el sistema de estudios de posgrado ha desempeñado un rol fundamental en ese esfuerzo académico de transformar los estudios al nivel de posgrado. Antes de continuar, quiero, a solicitud del Departamento de Informática, pedir a todos los participantes que puedan desactivar su cámara. Si fueran tan amables, desactivar la cámara para que podamos focalizar la imagen del expositor que en breve estará disertando la conferencia. Entonces, reitero la invitación a todos los participantes para que puedan desactivar su cámara y desactivar también el micrófono. En su momento daremos las reglas o la metodología que vamos a desarrollar en el transcurso de la conferencia y la forma de interacción también. Entonces, hay algunos que todavía tienen activada su cámara. Reitero la solicitud, por favor, para que desactiven su cámara. Muchas gracias. Pues ahora vamos a escuchar el mensaje de la maestra Eugenia Elizabeth Mepis Alfaro, como directora del Centro Universitario de San Marcos, a quien también aprovechamos para agradecer su esfuerzo, su entusiasmo académico en la búsqueda de innovar los estudios, no solo a nivel de grado, sino también a nivel de posgrado. Yo considero que el día de hoy es una muestra de esto que se sembró hace 4 años, cuando se diseñó este plan para reformar y para fortalecer el proceso de formación y de perfeccionamiento docente a nivel de docencia superior. Nos agrada mucho tener y contar con el esfuerzo, el entusiasmo suyo, estimada maestra, y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Me complace enormemente saludar al doctor Jorge Ruano, coordinador general del Sistema de Estudios de Posgrado, a quien en lo personal le tengo muchísimo cariño, respeto y admiración por todo el trabajo que hace al frente del Sistema de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También saludo al doctor Robert Orozco Sánchez, que es el director del Departamento de Estudios de Posgrado del CUSAM, al maestro Eric Iván de León, coordinador del programa de maestría en docencia universitaria con orientación en neuroeducación, y también al doctor Rodolfo Alfredo Fuentes, que es el conferencista invitado para el día de hoy. A todos los profesionales que participan en esta importante jornada académica, les saludo nuevamente y en representación del Centro Universitario de San Marcos me permito saludarlos a todos y me alegro por el bienestar personal de cada uno de todos ustedes, tomando en cuenta la situación de calamidad que vive nuestro país. Quiero aprovechar esta oportunidad también para felicitar al maestro Robert, al maestro Eric Iván, por el trabajo y el esfuerzo que realizan al frente del Departamento de Estudios de Posgrado del CUSAM. Reconozco que ha sido un esfuerzo de todos nosotros como equipo de trabajo y hoy por hoy pues ya los resultados los vemos, pero esto es a través del esfuerzo de ustedes, del trabajo, del entusiasmo, la dedicación, y reiterar también el respaldo que hemos tenido del señor rector, el ingeniero Murphy Pais, y a través del doctor Ruano también, que como lo dije anteriormente, él ha sido una persona muy amable, siempre ha estado pendiente de los procesos académicos del CUSAM en materia de posgrados, y nosotros pues hemos tenido el respaldo de todos ellos, y es así como yo quiero aprovechar este momento para reconocer y valorar este esfuerzo de todos ustedes profesionales. Esta jornada académica que el día de hoy se inicia, pues es un esfuerzo de todos ustedes, y yo lo valoro en alto grado por considerar que la universidad pública, la única universidad pública del país, como lo es la Universidad de San Carlos de Guatemala, está comprometida con la calidad académica, y en estos tiempos
fortalecerlos a través de esos procesos virtuales, que es nuestra responsabilidad. Esta cuarta jornada, pues se analiza un tema sumamente importante. Yo estaba hoy por la tarde viendo la relación del pensamiento divergente en la docencia universitaria y veía que este proceso de pensamiento busca resolver soluciones a problemas a través de la creatividad de los profesionales. Y esto es interesante para todos los que están participando el día de hoy, porque viene a fortalecer nuestro proceso de enseñanza, quienes tenemos la responsabilidad de desarrollar educación superior. En este caso, la Universidad de San Carlos y la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también quienes laboran en universidades privadas del país. Así que es sumamente importante esta temática, que nosotros obviamente vamos a aprovechar en estas 3 jornadas para poder formarnos. Agradezco también el honor que me confieren este día, así que facultada con las leyes y reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como directora del Centro Universitario de San Marcos, pues doy por inaugurada la cuarta jornada académica de investigación y posgrados, titulada Pensamiento Divergente en la Docencia Universitaria. Así que ha sido un verdadero honor estar con ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su valiosa intervención, estimada maestra, y gracias también por estar dando el acompañamiento que corresponde para que los objetivos y los propósitos del Departamento de Posgrado se puedan cumplir. Corresponde ahora, estimados participantes, la presentación de nuestro conferencista. De manera que me voy a permitir dar lectura a la hoja de vida del doctor Rodolfo Alfredo Fuentes Perdomo, que tiene como profesión médico salubrista, además es neuropsicoeducador. Tiene estudios de posgrado de maestría en ciencia animal en la Universidad de Auburn, Alabama, Estados Unidos. Tiene maestría en salud pública, es magna cum laude de la Universidad Galileo. Dentro de los estudios de especialización queremos mencionar planificación estratégica en proyectos sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, desarrollo social, Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, planificación y análisis estratégico en el Instituto de Ciencias de Taiwán, elaboración y evaluación de proyectos de desarrollo rural del Centro de Estudios Superiores de Dinamarca, biodescodificación o bioneuroemoción genética del Instituto Español de Biodecodificación Genética de Barcelona en España, neuropsicoeducación de la Asociación Educar para el Desarrollo Humano e Instituto Favaloro en Argentina. Además es investigador registrado de CENACYT, es el Registro Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Es investigador principal de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Galileo, investigador invitado de la Facultad de Ciencias Médicas y de Salud de la Universidad Mariano Gálvez, de la Escuela de Nutrición Clínica para el tema de nutrición emocional entre el lapso del 2015 al 2018, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, área de Neurociencia y Desarrollo Humano de la Universidad de Galileo entre el 2015 y el 2018, docente del Centro Universitario de San Marcos en la maestría en docencia universitaria, terapeuta en salud personal, educación emocional e inteligencia emocional, promotor profesional del programa de educación emocional de la Universidad de Harvard de Estados Unidos para el mejoramiento de la inteligencia y educación emocional dentro del campo de la neurociencia. Es conferencista, investigador y autodidacta sobre educación emocional, biodecodificación genética, neurociencia y desarrollo humano. Con este antecedente, damos la bienvenida a nuestro conferencista y con él dejamos el uso de la palabra. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias. Buena tarde. Agradezco a las autoridades, y especialmente a mi amigo Eric, la invitación para tratar un tema por demás muy interesante, de actualización y especialmente de interés en la academia. Yo realmente me siento muy emocionado esta tarde, especialmente por tener estos espacios de temas
como la neurociencia, que realmente a veces pienso que está sobreestimada, sobredimensionada y a veces poco entendida. Todo el mundo habla de neurociencia en estos tiempos, neuromarketing, neurojurídicos, neurobabies, todo ese tipo de cosas lo estamos oyendo muy frecuente. Antes de iniciar y de mi agradecimiento y la emoción que me embarga poder compartir con todos ustedes, quisiera hacer un poquito, que tengamos un momento de reflexión. A veces se dan en estas temporadas o en esta situación que estamos viviendo, lamentablemente, webinars, conferencias, etcétera, etcétera. Pero siempre me gusta preguntarle al auditorio, en un momento de reflexión y meditación, realmente usted por qué escucha esta conferencia o por qué participa usted en este tipo de eventos. Sí es bien importante que podamos definirlo. A mí me gustaría que los que me están escuchando, si tienen papel y lápiz, háganlo, escriban por favor el motivo, el interés, por qué usted escucha una conferencia como estas. Si usted no lo hace, es muy difícil que activemos su cerebro para que se pueda mantener su atención en todo el resto de la charla. Yo voy a tratar el tema de la neuroeducación en la docencia universitaria. Para ello voy a tratar de ir viendo de lo macro a lo específico, hablando un poquito del ser humano, porque al final se nos ha olvidado un poco que somos seres humanos. Y yo le pediría a la audiencia cómo nos definimos como seres humanos. Todos sabemos y creemos que somos seres humanos, pero muy poco entendemos realmente qué es un ser humano. Y hoy vemos, como decía el doctor Ruano, un proceso de deshumanización que vamos a tratar de explicarlo durante el trayecto de la conferencia. Para iniciar, me gustaría hablar un poquito de cómo nos convertimos en seres humanos. Si vemos la teoría de la evolución, si lo analizamos un poquito, vemos que el ser humano ha venido viviendo un proceso de adaptación. La evolución se puede llamar un proceso de adaptación. Inmediatamente la podemos definir como un proceso de educación. Entendiendo que la educación en este proceso de evolución, pues ha sido la forma en que nos hemos ido adaptando al ambiente en que hemos ido viviendo. El punto principal de la evolución era sobrevivir. Es decir, que hemos tenido la capacidad de irnos ajustando a ciertas relaciones y situaciones que nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestro interior tiene que ir ajustando todos los días, a cada momento. Entonces vemos que desde que se empezó a formar el ser humano, existe un proceso educativo de adaptarnos a los eventos, a la adversidad, e ir tomando diferentes formas para que al final dominemos el campo del manejo de la adversidad como una educación. Para ello vemos en la historia que hace 500 millones de años que empezamos a evolucionar como seres, aparece el cerebro reptiliano. Cuando los reptiles hacen su presentación en este mundo, empiezan a desarrollar un cerebro reptiliano que nosotros lo tenemos hoy en día. Y es el que nos permite adaptarnos como instinto de defensa. Nuestro cerebro instintivo, cerebro reptiliano, tiene 500 millones de estar con nosotros y nos permite defendernos en una posición de que podemos atacar, podemos huir o podemos quedarnos paralizados. Esa es la base realmente de la formación del humano y de la educación. Luego vemos que hace 200 millones de años, sobre ese mismo cerebro reptiliano, el proceso evolutivo, aparece el cerebro límbico. El cerebro límbico es el que nos convierte en mamíferos.
Después de los reptiles aparecieron los mamíferos y nosotros somos mamíferos. Y el ser mamíferos nos permite tener ese cerebro límbico, cerebro que nos permite manejar las emociones y especialmente el afecto. Luego, hace 125.000 millones de años, y por favor no vaya a ser muy exigente conmigo en el tema del número de los años, pero por dar un número, aparece sobre el cerebro límbico, aparece el cerebro neocórtex. Realmente ese cerebro es el que nos hace humanos, porque es donde aprendimos a pensar, a razonar, a poder comunicarnos y otras funciones básicas de lo que es el ser humano. Entonces vemos que en este proceso de muchos años se activa el proceso de aprendizaje. Pero el proceso de aprendizaje nace de la evolución de los seres humanos para poder desarrollar la capacidad de adaptarnos. Entonces aprendimos como humanos a manejar estos tres cerebros a través de establecimiento de objetivos. Y todo este proceso que les hablo termina en la capacidad de un cuerpo que tenemos, como lo hemos desarrollado, para aprender a hacer. En nuestro cuerpo este proceso desarrolla genéticamente dones, talentos, capacidades, ¿ya? Entendiendo como don la habilidad que tenemos para hacer cosas, entendiendo como habilidad la capacidad nata de hacer cosas. Y el talento es la facultad que nos ayuda, la facultad intelectual que nos permite el hacer. Entonces, vemos que a través de este proceso evolutivo aparece la formación de la sociedad. Y la sociedad empieza a trabajar en eras. Y empezamos a hablar de la era de la agricultura. En la era de la agricultura, pues el aprendizaje se desarrolló a través de la naturaleza, de entender los procesos de alimentos. Una era agrícola donde aprendimos a hacer procesos de producción de alimentos que permitieran nuestra supervivencia. Luego de esa era agrícola aparece la era industrial. Esta era industrial fue orientada a desarrollar aspectos económicos, aspectos negocios, y empieza la pedagogía de aprendizaje grupal. El enfoque educativo era maximizar a la persona por relación a un oficio, a un obrero, y eso crea una relación maestro, alumnos y aula. Aquí empieza la educación, ya que en la era agrícola pues no habían colegios ni universidades, nadie iba a recibir una formación muy específica. Sin embargo, en esta era industrial aparece ya la activación del cerebro, el cerebro neocórtex, con la capacidad de empezar a razonar, a tener relaciones de trabajo. Este enfoque educativo era una visión de crear un obrero, una persona que desarrollara una capacidad para un objetivo específico. De manera que empezamos en esa era de industrial a tratar de establecer orden de trabajo, lograr un orden. Estaba dirigido a una conducta específica. Se practicaba el silencio, la poca comunicación y no se hablaba en el trabajo. Una sumisión a un jefe específico y estaba dirigida a la moralidad. Este tipo de educación fue manejado básicamente por la religión y por eso es que vemos que aparecen grandes universidades promovidas por la religión. Luego entramos a la era del conocimiento, donde a partir de los 90 se inicia
Y este es un interés para resolver los problemas sociales que se venían desarrollando o evolucionando de las eras anteriores. Aquí el enfoque era el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Luego de esta era, para ir rápido, tenemos la era de lo que yo le llamo de la educación emocional, y algunos otros investigadores le llamamos la educación emocional. Prácticamente podríamos ubicarlas a inicios del 2000 y toma auge en el 2012. Aquí en esta era de la educación emocional tratamos de manejar, de estudiar la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, y luego aparece en inicios de los 90 los primeros equipos de diagnóstico de cerebro. Empezamos a establecer la resonancia magnética, las tomografías, imágenes de tercera dimensión. Entonces empieza a tomar auge la forma de la neurociencia. Y hay muchas definiciones de neurociencia, pero me gustaría acotar mi opinión. Hay muchísimas, ustedes pueden buscar en internet, en Google, donde ustedes consideren. Pero realmente las neurociencias o la neurociencia, indiferentemente es el mismo nombre, se apoya en un conjunto de disciplinas científicas que ayudan a estudiar el cerebro y el sistema nervioso central prácticamente. Entonces la neurociencia fue estructurada, diseñada y desarrollada para estudiar la estructura del cerebro, para estudiar funciones del sistema nervioso central, para estudiar las bases moleculares de su funcionamiento. Y también se dirige a los estudios de patologías del sistema nervioso. Como ustedes pueden ver, la neurociencia nunca fue enfocada hacia la educación. Fue más que todo una actividad que se empezó a descubrir al poder empezar a conocer cómo opera nuestro cerebro. Antes era muy difícil porque el cerebro se estudiaba con cadáveres y era muy complicado en verlo funcionar en vivo. Entonces empezamos a estudiar el cerebro, y hoy se puede definir como cerebro la parte que usted tiene en su cabeza, que tiene millones de neuronas, pero también ahora se toma como parte del cerebro el corazón. El corazón tiene alrededor de entre 40.000 y 50.000 neuronas, mucho más especializadas que las que tenemos en el cerebro y la cabeza. Y ahora se cree, hay un campo nuevo que se llama coherencia cardíaca. Los estudios y las investigaciones que se han hecho, se han demostrado que realmente quien coordina, quien dirige al cerebro de la cabeza es el corazón. Y luego, últimamente se ha involucrado al sistema gastrointestinal, especialmente el estómago, como parte del cerebro, ya que en los intestinos se procesa el 95% de serotonina, un neurotransmisor que ayuda a que tengamos estados positivos y nos apreciemos. Pues, como pueden ver, la neurociencia ha venido ampliando su capacidad, su campo de estudio, y ahora se ha ido ampliando y complicando cada día más. Realmente es bien difícil estudiar el cerebro, porque lamentablemente o afortunadamente no existe ningún cerebro igual. Y cada persona posee un cerebro maravilloso, pero es individual. Por eso es que es bien complicado en la neurociencia poder hacer dogmas, poder hacer marcos estructurales, poder hacer recetas para que la gente se conduzca en una forma específica o una forma determinada. Eso ha complicado mucho porque ha dejado un marco a la interpretación, y pues han aparecido científicos con ciertas teorías, ciertas ponencias, a veces muy complicadas de confirmarlas, pero sobre eso se va caminando en la neurociencia. Y luego que aparece este sistema de estudios de neurociencias, que realmente no es un objetivo, sino que es un proceso de entender funcionamiento del sistema nervioso central.
empezaron a raíz del año 2000, se empieza a hablar por un pedagogo de lo que era la neuroeducación. Y se empezaron a hacer propuestas, estudios de lo que debería hacer la neuroeducación. Prácticamente hoy en día no existe como tal la neuroeducación, porque esa es una propuesta de cómo el sistema educativo, las propuestas pedagógicas pueden ser ayudadas con el campo del sistema nervioso central o el sistema nervioso. Y eso complica porque hay universidades, élites, universidades que están interesadas en esta investigación, Cambridge, Yale, Stanford, Harvard, por decirles algo, están tratando de poder definir un programa de neuroeducación para sus estudiantes. De manera que no sé si de buena forma o negativamente, tengo que decirles que no hay una receta que podamos tomar como un programa de neuroeducación para nuestra querida Universidad de San Carlos. Yo recuerdo que me tocó el privilegio y la alegría de compartir con maestrantes en San Marcos y en Malacatán, y tratamos de que en las clases, en las exposiciones, se fuera creando como un proceso investigativo un programa de neuroeducación que los estudiantes o los maestrantes tenían que ir implementando en la educación para ir descubriendo el campo de aplicación de este tema. Entonces, la neuroeducación, para poderla implementar en la universidad, realmente tendríamos que ser sinceros y pensar, ¿qué es lo que hace la Universidad de San Carlos realmente? Pues pienso que otorgar grados académicos. Y para otorgar grados académicos ya se complica un poquito la aplicación de un campo de neuroeducación. Ya que yo recuerdo, como egresado de la gloriosa Universidad de San Carlos, inició con el campo del derecho, con las cátedras de derecho, medicina y teología. Prácticamente la base de estudios de la universidad fue el interés del medio externo, no la persona per se o como tal. Entonces, la universidad fue creada para que el estudiante fuera una persona competente para desarrollar un grado académico, básicamente. Responsabiliza a sus estudiantes egresados a que puedan compartir el saber. Entonces vemos que la educación se convierte en el principal instrumento lógico de transformación de la persona y de la sociedad. Entonces ven que a través de esta exposición estoy tratando de explicarme o darles a entender lo complicado que es a veces hablar de neuroeducación y cómo implementarla a un proceso educativo a nivel superior. Cuando hablamos de aprendizaje, se aprende a través de situaciones externas. Todo aprendizaje tiene que venir de un impulso sensorial, de un mensaje externo, el cual el cerebro tiene que procesar y la mente dar una respuesta a través del cuerpo. El cerebro transforma y procesa una reacción, el cuerpo es el que la tiene que ejecutar. Solo se aprende lo que a la persona le interesa. Ese es un estudio que la neurociencia ha demostrado, que si la persona no tiene interés, no aprende. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿realmente cuál es el interés de nuestros estudiantes? ¿Obtener un grado académico o desarrollarse como personas? Ahí encontramos la primera complicación de poder establecer un programa de neuroeducación. Cuando
En el cerebro se activa el interés, o en la persona se activa el interés. Este inmediatamente activa la atención. La atención se activa cuando hay un objetivo. Quiere decir que el programa de neuroeducación debe de fundamentarse en el interés de la persona para que haya un objetivo de ese interés y luego podamos establecer una atención. Y la atención va acompañada de la intención. La intención es el proceso energético que permite que la atención se active con el interés y pueda lograr un objetivo. Entonces, el tema de la atención es importante porque está relacionado con las memorias, con las emociones, con el manejo del ambiente, con los sentimientos y con la motivación. Si pudiéramos observar a nuestros estudiantes, a nuestros maestrantes, realmente cómo es de complicado mantener siempre el mismo interés, la misma atención y la misma intención, porque el objetivo se va modificando y va variando. Entonces vemos que este proceso educativo tiene que redondar, tiene que impactar en el pensar, en el análisis crítico, en el compromiso de lograr el objetivo y una visión creativa al futuro. Y sí valdría la pena revisar en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, en los maestrantes, qué los mueve a sacar una maestría, qué los mueve a sacar una licenciatura. Si solamente obtener un título o estar más capacitado para trabajar. Y entonces vemos que la educación, especialmente en el tema de neuroeducación, tiene que tener un análisis de factores básicos. Por ejemplo, tenemos que encontrar y descubrir que nuestros estudiantes, nuestros alumnos o maestrantes, tienen que entender que el cerebro empieza a formarse desde la relación de la madre. El embarazo, el parto y los primeros 6 años de los hijos son bien importantes y repercuten en la educación superior, aunque usted no lo crea. Si la educación no empieza en la universidad, la educación empieza desde el vientre de la madre. Luego tiene que haber una relación para que ese cerebro se desarrolle, el comportamiento familiar. Hoy lamentablemente vemos la destrucción o la descomposición familiar. Y eso tiene mucho que ver en el desarrollo cerebral, en los aprendizajes. Y luego tiene que ver el proceso de formación escolar. En nuestra Guatemala vemos que hay mucho déficit en la educación primaria, en la educación secundaria, y luego tratamos de repararlos o reconstruirlos o reinventarlos en la universidad. Y creo, por la experiencia que he tenido, ha sido muy difícil poder controlar eso. Entonces tenemos la base familiar, que realmente es el que desarrolla el campo emocional de la persona, la forma de manejar pensamientos y sentimientos. Y eso es básico para poder poner un programa de neuroeducación. Luego viene el otro factor, que es las experiencias. Realmente el cerebro aprende no para ser médico, no para ser ingeniero, no para ser neuroeducador. El cerebro aprende para manejar situaciones en las experiencias que nos toca vivir. Yo recuerdo que hace unos años, en la lección inaugural en la Universidad de Harvard, el doctor Howard Gardner, que es desarrollador de las inteligencias múltiples, que hoy le han dado durísimo a ese tema, él habló a los estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de la Universidad de Harvard. Les decía, ¿para qué está la Universidad de Harvard? ¿Para producir profesionales con alta eficiencia? No, para eso no está. ¿Cómo hacemos para producir el profesional para el 2030, por ejemplo? ¿Qué currícula, qué pensum tendríamos que crear? ¿Funcionaría la neuroeducación para poder producir un profesional de 2030?
Realmente les decía, Harvard no es una universidad que produzca profesionales o profesionistas. Sencillamente produce personas que aprendan a pensar, personas que aprendan a usar su cerebro, en todo el sentido de la palabra. Entonces, la neuroeducación se basa en las experiencias que se tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego tenemos que revisar también para poder establecer un programa de neuroeducación sobre el desarrollo personal, emocional del estudiante o del maestrante. Hemos hablado hasta la saciedad del tema emocional. Hay escritores, hay investigadores que dicen que sin emoción no se aprende y no se aprende si no se aman las cosas. Realmente la doctora Lisa Feldman Barrett y el profesor, el investigador Antonio Damasio, han demostrado que todo lo que hemos aprendido, las emociones, no es cierto. Sí, no hay emociones primarias, las emociones no son una huella digital para la vida, sino que las emociones son energías que nos mueven hacia un sentimiento que nos permiten el hacer. Porque al final el humano es lo que hace. Y la educación debe ir orientada, y la neuroeducación va orientada al hacer de forma eficiente. Entonces podríamos decir que la neuroeducación prácticamente debe ser estructurada con base a ir desarrollando el cerebro. No tanto desarrollar carreras específicas, que eso no es malo. Pero a veces graduamos profesionales sin ningún nivel humano. Y entonces yo pienso que para poder implementar un programa de neuroeducación, tendríamos que respondernos algunas preguntas que yo pediría a la audiencia, que si me puede ayudar al final a responderlas sería maravilloso. Por ejemplo, ¿cómo piensa y aprende un estudiante de la universidad? Tenemos que tener claro eso para poder trabajar en neuroeducación, porque la neuroeducación va al concepto de cómo piensa una persona. Y cómo piensa usted es cómo funciona la parte energética del cerebro, de la masa del tejido. Tendríamos que saber también qué motiva al estudiante a sacar una licenciatura, a sacar una maestría, lo que yo le preguntaba en un inicio. El estudiante que maneja la neuroeducación debe entender qué valor le da al contexto social y a sus relaciones interpersonales. Eso es un gran déficit en los profesionales que estamos graduando. ¿Cómo se maneja la inteligencia emocional en el tema educativo? Y algo muy importante que para el cerebro sí es de alta relevancia son los tiempos. ¿Cómo evaluar el proceso de desarrollo del estudiante o del maestrante? ¿Cómo lo evaluamos? Ha sido realmente una complejidad las evaluaciones de las personas. Les damos un número, una calificación, pero las personas no son números ni calificación. El cerebro no evalúa a la persona dentro de ese campo. Ya hay un estudio que se hizo en una universidad en Argentina sobre los tiempos de evaluación. Se hizo una investigación con un grupo de estudiantes de 30 estudiantes, a los cuales se les presentó 10 problemas de matemática. A la semana, el primer grupo tenían 10 problemas, a la semana, a 7 días hubo un repaso y a los 7 días hubo una evaluación. Luego había otro grupo que se le dividió los 10 problemas en 5 problemas. A los 7 días le dieron otros 5 problemas. A la semana repasaron y a la semana fueron evaluados. Y luego se hizo el grupo de los 10 problemas, repasó a la semana y se evaluó al mes. Y luego está el grupo de los estudiantes que tuvieron 5 problemas, luego a la semana, a los 7 días, se repasaron 5 problemas y luego fueron evaluados al mes. Entonces vemos que cuando el estudiante recibe una información, se repasa
en un tiempo periódico corto y se evalúa en un periodo corto, los estudiantes estudian de un rendimiento de 70-80 en esta investigación. Cuando se va separando el tema de la evaluación a un mes, los estudiantes sacaron 30-40, o sea, todos perdieron. Entonces, lo que se puede observar es que para poder trabajar en un proyecto de neuroeducación, tenemos que ajustar las evaluaciones que tenemos. No se puede implementar un programa de núcleo en los procesos que desarrollamos en la universidad. Para entender realmente un proceso de neuroeducación, tendríamos que analizar un poquito o saber que la educación es un proceso individualizado y personalizado. No funciona un programa de neuroeducación con 100 alumnos, por ejemplo. No le da tiempo al docente a atenderlo, porque no es desarrollar que la gente sepa una materia, sino que es que la persona aprenda a manejar la información que se le da. Está demostrado en neurociencia que el aprendizaje es de forma espontánea, no es obligada ni dirigida como lo hacemos en los procesos que realizamos hoy. Y en el campo de la neuroeducación se aprende haciendo. No es ir a estudiar y pasar exámenes. La educación es un proceso evolutivo de adaptación. Y tenemos que darle continuidad a ese proceso de desarrollo cerebral y mental que viene desde la educación primaria, secundaria, a llegar a nivel superior y a los posgrados. La educación tiene que ser un proceso de transformación cerebral y de manejo mental, más que de aprender información, de repetir procesos, de crear competencias sin sentido. Y la neuroeducación tiene mucho que ver el campo de la influencia ambiental. ¿Bajo qué ambiente se aprende? Entonces tenemos que entender, para concluir este contexto, la mente se construye progresivamente. Repito, la mente hay que construirla progresivamente. Y el cerebro se desarrolla constantemente. Repito, tenemos que trabajar en la mente, construirla progresivamente. Eso no se permite cuando hay tanta cantidad de información. El doctor Ruano decía que tenemos una generación de conocimiento. Solo Wikipedia tiene más de 11 millones de tomos de información, de conocimiento. Ya el estudiante no tendría que ir a la universidad a adquirir conocimiento, porque ya en el celular ya sobra el descubrir conocimiento. Entonces tenemos que trabajar a nivel de cerebro en la cabeza, corazón, alimentación, para que pueda lograr un objetivo integral de aprendizaje. Para hacer algo hay que hacerlo a través de enseñarle a la mente. Hoy hay procesos que nos ayudan a tratar de entender la mente. ¿Pero qué es la mente? Le llamamos mente en neurociencia a la parte energética que produce el funcionamiento del cerebro, el tejido. Entonces, con pensamientos y con emociones. Pero los pensamientos de unirse o aliarse o fusionarse con una emoción para que se vuelva sentimientos. Yo les quiero comentar que estamos realizando un trabajo de tesis con una maestrante en el tema de poder establecer el campo emocional del estudiante de primer ingreso. No hemos podido, no sé si ya se ha evaluado, ustedes me lo podrán decir, el cambio de un estudiante de bachillerato o de secundaria al ingreso a la universidad, cuánto impacta en su campo emocional.
cuánto de interés tiene ese joven, cuánta atención puede producir, qué relaciones interpersonales desarrolla. Y eso, si no lo hacemos en los primeros 2 años, es muy difícil arreglarlo en grados superiores y mucho menos en posgrados. Entonces, la educación superior, para mí, la persona o el estudiante debe aprender a tener un dominio del manejo de su energía mental. Yo no sé si hay una clase en la universidad donde le enseñen al estudiante a manejar su energía mental. ¿Cómo utilizamos las energías? Si los estudiantes llegan alimentados, tienen baja alimentación, todo eso incide. Tenemos que reprogramar sus creencias. La neuroeducación tiene mucho que ver en la creencia. Los procesos de creencias son formaciones de redes neuronales que desarrollan ciertas conductas. Y por eso es que es muy difícil hacer cambios en las personas, porque tenemos que reinventar, reformular creencias. Y la persona tiene que pasar un proceso de pensamiento profundo. Empezar a convertir a las personas en grandes pensadores. De manera que, como ustedes pueden ver, de forma muy general, el establecer un programa de neuroeducación no es muy fácil. Hay que trabajar en un análisis profundo, hacer cambios drásticos en la universidad, ¿verdad? Y empezar a desarrollar un proceso de atención individualizada y personalizada que permita que realmente la persona se desarrolle como un ser humano. El profesor Amartya Sen de la Universidad de Harvard, Premio Nobel de Economía, decía que es un desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es darle la oportunidad a la persona de expresar sus capacidades, sus talentos, sus habilidades. La pregunta es, ¿la universidad permite eso o no lo permite? Y esa es la base, el objetivo de lo que es la neuroeducación. No es una herramienta para que los alumnos aprendan más rápido, saquen mejores notas, sean mejores profesionales. No, no, no. La neuroeducación va a desarrollar las capacidades del manejo de nuestra energía interior. Todos los seres humanos tienen grandes capacidades y tienen la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad, de aprender a manejar nuestra energía. Y tenemos que esa energía que materializarla en cosas productivas. Tal vez para terminar y no ser muy extensivo y entrar al tema de las preguntas, me gustaría dar algunos puntos interesantes que deben de considerarse para poder implementar un programa de neuroeducación. Primero, que la neuroeducación no forma empleados. No forma gente para dar un servicio remunerado. Segundo, es una educación cara, porque hay que preparar a los docentes. Es decir, lo más importante de una academia son los docentes. Y hacer docentes o neuroeducadores no es nada fácil. El primer paso sería preparar a los docentes en neuroeducadores y luego acomodar, plantear nuevas materias que pudieran permitir eso. La neuroeducación va dirigida a grupos pequeños, 15, 20, 30 personas máximas. Es una atención personalizada e individualizada. Requiere profesores con mucho compromiso, con mucha experiencia y con mucha visión. La neuroeducación va con un enfoque de impactar a la sociedad como seres humanos, compartir humanos con humanos. Entonces, es importante. ¿Por qué es importante
que introduzcamos la neuroeducación en la educación universitaria, porque es una defensa propia para el país. Mientras más gente, mejor dicho, toda persona se educa de una forma correcta o una forma incorrecta. El problema es que si el país va produciendo, va teniendo personas educadas incorrectamente, los que estamos educados correctamente corremos riesgos sociales. Es una transformación de capacidades humanas para humanos y desarrolla el aspecto racional, donde tiene que buscar medios para que se logren objetivos. Pero también es un proceso razonable, donde aprendemos a convivir entre humanos. Yo me quedaría hasta acá y me gustaría continuar, ampliar algún punto de acuerdo a las preguntas, profesor Eric, así que estoy dispuesto a escucharlos. Muchísimas gracias, mi estimado doctor, para poder aprovechar de mejor manera el tiempo y también el uso de los medios que nos ofrece esta plataforma de Google Meet. Vamos a hacer uso de la mensajería. Ya tenemos algunas preguntas que han planteado los maestrantes y voy a dar lectura. La primera de ellas dice, es de Toribio Marroquín Pérez. Dice, los especialistas en neuroeducación, ¿cuál será la función principal en la formación de los niños en los niveles de educación preprimaria y primaria? Las experiencias que se han tenido a ese nivel, pues el tema de neuroeducación en un niño está en que el niño brinque, juegue, hable, grite, aprenda con la naturaleza, y tiene mucho que ver, influir la mamá. En el tema de niños, recordemos que niños antes de los 7 años son una extensión emocional de la madre. De 7 a 14 años, el cerebro desarrolla una posición para identificar la autoridad, la relación interpersonal de las personas, prácticamente, o de los niños. Prácticamente el neuroeducador a ese nivel está preparado no tanto para desarrollar un cerebro que todavía no está en la función que esperáramos, pero están en sus capacidades de relacionarse, de brincar, de expresar, de ir descubriendo sus capacidades emocionales e ir adquiriendo formas de pensamiento. No sé si se respondió la pregunta. Pregunta ahora Herbert Doníbal Chilel Castañón. ¿Cómo conectar las emociones, sentimientos, humanización, cuidado del otro, la ética y la moral centrado en la humanidad, en un mundo tan industrializado que lo único que hace es robotizar a la persona? Tal es el caso que el mismo sistema está diseñado para ello, con el tema de las competencias en la currícula. Interesante pregunta. Tenemos que recordar, yo les hablé en un inicio sobre que el ser humano maneja los 3 cerebros en uno. Sin embargo, no hemos logrado llegar a controlar el neurocórtex, que es pensar, comunicarnos y hacer cosas productivas en lo personal y para quienes nos rodean. Hoy, la falta de poder activar ese cerebro, el tema emocional, evita que no lleguemos, ¿sí? Mientras no logremos educar las emociones, no vamos a tener energía para que activemos el sistema neurocórtex. Entonces, prácticamente estamos formando animales mamíferos competitivos. Eso quiere decir que nuestro objetivo, como bien lo expuso el que hizo la pregunta, es un bienestar social, económico, bienestar de tener hogar, de compartir familia, pero no es desarrollarse la persona. Para poder desarrollar la persona tenemos que activar el neurocórtex, que nos hace comunicarnos, la bondad, todas esas actividades sociales están en el neurocórtex, que es lo que nos ha hecho humanos. Eso demuestra que cada vez usamos menos el neurocórtex y usamos más el cerebro límbico.
sea, las emociones nos mueven a hacer cosas sin razonamiento, sin pensamiento y sin objetivos específicos de productividad. La siguiente pregunta es de Evelyn Reina. ¿Cómo debería evaluarse el aprendizaje desde la neuroeducación? Pregunta más complicada. Es una pregunta complicada y se la debo porque para poder evaluar tendríamos que tener el objetivo de qué vamos a evaluar. Por eso yo preguntaba, si tenemos un objetivo es hacer algo, la evaluación debería ser dirigida a cómo se va a hacer, cómo preparamos el hacer y para qué sirvió el hacer. Hasta que no tengamos ese marco, es muy difícil evaluar aprendizajes. ¿Ya? Aparte es que el aprendizaje, como yo les decía, y es lo que yo digo, y yo regreso a la pregunta o contrapregunto, ¿cómo hacemos en la universidad para generar procesos de evaluación de aprendizaje? Eso es bien complicado. La siguiente pregunta es de Alberto Enrique González. ¿Cómo podemos diferenciar la mente del cerebro? Ok, cerebro esto es el tejido, es la parte que tocamos, es la parte que hace el funcionamiento energético de la electricidad, digamos. Y el funcionamiento ese va a producir energía de pensamiento y energía de emoción. Las emociones y los pensamientos se constituyen la mente. La mente es la parte que no se ve, la parte de lo que la energía produce. Y cerebro es la estructura física que da el funcionamiento eléctrico por las células. Rosa María Soto, ¿qué importancia tiene la alimentación para el buen funcionamiento del cerebro? Maravilloso, maravilloso. Es decir, el cerebro es uno de los órganos que algunos investigadores hablan que consume del 20 al 35% de la energía nuestra diaria. Y esa energía, es decir, la energía de la vida es la parte interior nuestra que nos da la vida. Esa energía hay que materializarla, pero tiene que ser materializada por el cuerpo. Y el cuerpo tiene que tener vida a través de los nutrientes. Mientras el cuerpo esté debilitado, su homeostasis sea débil, el cerebro no va a aprender. Porque no hay energía, no va a alcanzar la energía, la glucosa del cerebro, para poder tener procesos de razonamiento y de memoria. Entonces, el hambre es terrible, la desnutrición es terrible para que el cerebro aprenda. Por eso yo le decía que el aprendizaje es caro, porque hay que comer bien, hay que tener una actitud positiva, hay que hacer ejercicio, hay que hacer muchas cosas para que realmente el proceso de aprendizaje se pueda dar en la forma que lo queremos nosotros. Al final vamos a dar una o dos participaciones directas a los maestrantes. Únicamente queremos dar lectura a 2 o 3 preguntas más para finalizar este espacio. Wendy Navarro pregunta, ¿qué aportes de la neuroeducación existen para la formación del docente? Perdón, no te escuché bien. Si bueno, la pregunta es de Wendy Navarro. Ella pregunta, ¿qué aportes de la neuroeducación hay para la formación del docente? Bueno, yo les decía a ustedes que la neuroeducación como tal no tiene un programa específico de formación de neuroeducadores. Sí existen procedimientos, formatos, manuales, y dependerá mucho de qué queremos con el docente, con el neuroeducador. ¿A dónde lo vamos a poner? No es lo mismo educar en una facultad de medicina que una de ingeniería, que una de pedagogía, ¿verdad? Pero prácticamente lo que se ha hecho hoy en día es un marco de pedagogía, buscar un método pedagógico que nos permita mejorar la enseñanza-aprendizaje. Otro campo que es la psicología. La psicología que estudia el psique, que es el alma, es la energía, y luego ya introducir el campo de la neurociencia para darle forma al programa que deseamos. Pero yo les decía, ese programa hay que formarlo dependiendo de lo que queremos
y qué tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Acá creo que no va a dar tiempo para dar lectura a todas las preguntas, pero vamos a tener 2 o 3 más y en su momento vamos a copiar todas las preguntas, se las vamos a hacer llegar al doctor para que él nos pueda responder en un Gmail y en el contacto que tenemos podamos enviar las inquietudes de todos los participantes. Entonces tenemos esa siguiente pregunta de Jesse Hernández. Doctor, hay un programa llamado Harvard, creo, Harvard, no sé. Usted lo avala prácticamente. Es hidratación, equilibrio, respiración, control visual, auditivo y táctico. Su objetivo es preparar el cerebro del alumno para que esté en condiciones de aprender. Esto implica cuidar estas áreas para fortalecer su atención, que es la llave del aprendizaje. ¿Qué opina de esto? Bueno, mi opinión sería, yo no conozco realmente ese procedimiento, pero para que ampliar un poquito el conocimiento de quien hace la pregunta. El cerebro prácticamente aprende a través de un objetivo. Nuestro cerebro es un cerebro social que tiene que ser dirigido hacia un objetivo específico. Si no le ponemos objetivo al cerebro, es muy complicado. Lo primero que tiene que recibir el cerebro es aprender a dormir, o la relación de vigilia-sueño es bien importante, porque el cerebro en la noche realmente es donde se desarrolla el humano, porque es el proceso donde se reponen, donde restablecen las células que hemos perdido durante el día. De las 12 de la noche, 11 de la noche a las 3 de la mañana, la persona debe estar totalmente dormida, casi que en un nivel de frecuencia cerebral gamma o teta, porque eso permite que el cerebro vuelva a retomar y a formular las células que vamos a necesitar y a usar durante el día. Entonces, el cerebro prácticamente necesita dormir, hay que aprender a dormir bien. Luego hay que aprender a oxigenar el cerebro para que pueda hacer todas las funciones durante la labor de 12 horas. Y eso requiere ejercicio. El ejercicio es muy recomendable, primero para oxigenar el cerebro, para dar tranquilidad al cerebro, para desarrollar procesos de pensamiento, y luego lo que hablábamos, una alimentación balanceada que nos permita aportar la energía requerida al cuerpo para hacer funciones. Eso es en el campo interior. En el campo hay que aprender a estar sonriente, alegres toda la vida, jugar. Esa es la base del cerebro. Tenemos una pregunta más de Enrique Calel. ¿Cómo potenciar la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Aprendiendo a definir la barrera negativa. Si todos nosotros tenemos un campo positivo y un campo negativo. El campo negativo se constituye en la adversidad de expresión de nuestro potencial positivo. Nuestro cuerpo, todas las células funcionan en positivo. No hay ninguna célula que funcione en negativo. Mientras nosotros podamos identificar nuestra barrera negativa no es que sea destructiva, son todos aquellos pensamientos que van hacia un campo negativo, duelos, muertes, divorcios, etcétera, etcétera. Esa barrera tiene que estar manejada por el campo positivo. Quiere decir que si yo no encuentro el problema emocional, no lo puedo corregir con lo positivo que soy. Para toda actividad negativa hay una contraposición positiva. Esa es la manera de equilibrar. La vida es un equilibrio entre lo negativo y lo positivo, y eso lo tomamos y lo decidimos nosotros. Entonces, no se trata de que no haya nada negativo en la vida o que todo sea positivo, sino que se trata de que la adversidad que yo voy encontrando lo pueda manejar con lo positivo que puedo ir siendo. Bueno, una última pregunta previo a 1 o 2 intervenciones. ¿Cómo aplica el docente las inteligencias múltiples en un salón de 75 a 100 estudiantes? Primero es muy complicado. Ya hay ciertos estudios que ya no le dan mucho valor a las inteligencias múltiples, porque es muy difícil saber qué inteligencia estamos usando, cuándo cortamos una, cuándo nos conectamos con la siguiente. El cerebro es inteligente. Bueno, gracias, doctor. Vamos, por favor. Sí, no, te decía que la inteligencia
se define inteligencia en neurociencia la capacidad de poner un objetivo y poderlo lograr. Y les decía, muy difícil trabajar con un número de alumnos tan alto, complicado, muy difícil. No, ni siquiera da tiempo al profesor de conocerlos por nombre. Bueno, doctor, vamos a dar participación a una o dos personas que han solicitado. Tal es el caso del doctor Aníbal Orozco. Él quisiera hacer un planteamiento y vamos a darle el uso de la palabra. Si alguien más quiere intervenir, pues también lo puede hacer. Adelante, doctor. Efectivamente, maestro Eric, estaba ahí pidiendo la palabra porque me ha parecido muy interesante la plática del doctor. Yo le comento a él que soy médico y cirujano, egresado de la San Carlos, y cuando estaba dando su plática, pues me estaba recreando todo lo que vimos en anatomía, física, biología, bioquímica, un paso de la neuroanatomía de Arana y Rebollo. Vemos que la educación es una constante evolución y la educación debe de tener también lo que es la vocación, lo que le va a dar el sentimiento de mente y de alma a esa educación como para enseñar. Pienso que la neuroeducación es una aplicación de la neuroanatomía, dejando por un lado los procesos mecánicos y memorísticos, dejando la escolástica atrás. Es como juntar la pedagogía con la pediatría. Lo que sucede que hemos también confundido los términos educación e instrucción. Una cosa es dar instrucción y conocimientos, así físicos, químicos, anatómicos, a dar una educación que vaya más manejada con el cerebro y manejando los sentimientos y la emoción, y es lo que nos va a dar también la vocación. Yo siento que la educación tiene que ser cambiante y adecuada a las diferentes situaciones que se presentan en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo pedagógico, en lo ecológico, y ahora con el COVID-19, que vino a revolucionar todo y a reinventarnos, principalmente la educación, porque estábamos acostumbrados a lo presencial, que es lo más importante, y ahora caemos en una educación virtual que nos aleja un poco de la realidad. Sin embargo, yo creo que el docente universitario, por lo que él decía, que hace la Universidad de San Carlos, es acercar más al pedagogo a lo que es la neuroanatomía, la neurofisiología, la bioquímica, y ver cómo esos componentes, como el ácido gamma-aminobutírico o el ácido fosfatidil espingósico, hacen cambiar esos procesos neumónicos, memorísticos, para que podamos tener una mejor educación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, estimado maestro, con algún comentario que usted quiera hacer. Doctor Rodolfo. Chao, buenas noches. Adelante, doctor, si quisiera hacer algún comentario sobre... ¿Perdón? Bueno, si quisiera comentar algo acerca de lo que planteó el doctor Rubén. Sí, excelente, doctor. Yo le agradezco mucho. Realmente, cuando hablamos de... Yo no quise entrarle a la estructura anatómica del cerebro porque consideré que la exposición más general podía dar a entender. Pero sí tiene usted razón. Es decir, todo pensamiento activa un proceso bioquímico cerebral. Y los procesos bioquímicos son manejados por los neurotransmisores. Hay alrededor de 70, 80 neurotransmisores ahora que están manejando, que nos permiten, si es un pensamiento positivo, el cerebro va a tener un proceso bioquímico que genere endorfinas, serotoninas, todo ese tipo de hormonas de la felicidad que le llamamos. Y en los procesos negativos, el cerebro va a trabajar y va a producir cortisol, todo ese tipo de hormonas del estrés. Entonces, sí es importante lo que usted decía, doctor. Aparte es que tenemos que volver a la salud emocional, la salud integral, como usted decía. Y es bien importante que en las escuelas de medicina, pienso yo, se incluya nutrición. El médico sale muy deficiente en nutrición. El campo emocional, cuando uno lee a los médicos, Pitágoras, toda esa época de los griegos, no curaban con ningún medicamento, sencillamente trabajaban emociones, sentimientos, como usted dice, ¿verdad? Y es bien importante la visión al futuro que tengamos, porque una visión negativa, destructiva, hace que la fisiología del cuerpo se active de esa forma.
Así que muchas gracias, doctor, por su aporte. Le agradezco mucho. Bueno, hay una última pregunta acá que vamos a plantear que se repite en varias ocasiones y dice, ¿qué relación tiene el cerebro con el corazón y el estómago? Sí, son órganos básicos que contienen neuronas. Donde hay neuronas, hay un proceso de conexión, donde ahora se ha estudiado que la parte, el corazón trabaja con el campo electromagnético de la Tierra, quiere decir que son los sentimientos humanos. El cerebro trabaja con la electricidad, con el campo universal, con el campo atmosférico. Y el estómago, el sistema gastrointestinal, específicamente el hígado, mantiene la energía gravitacional de todas las células. Entonces, tanto el cerebro de la cabeza, como el corazón, como el estómago, están íntimamente conectados. Como yo les decía, la energía va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en el sistema nervioso. Bueno, doctor, con esto finalizamos. Esta conferencia quedó grabada, en su momento la vamos a hacer llegar a los correos y también lo vamos a subir a OneDrive, al canal del programa de maestría, y quisiéramos ofrecer algunas conclusiones pues bastante generales. Pues bueno, usted planteaba que el maestro que enseña tiene la capacidad de cambiar los cerebros de los estudiantes en su física y su química, su anatomía y su fisiología. También usted mencionaba que la neuroeducación significa evaluar y mejorar la preparación, tanto del que enseña, pero también ayudar y facilitar el proceso de quien aprende. La neuroeducación, en definitiva, puede ayudar en el proceso de potenciar la creatividad o el aprendizaje. En resumen, todo esto pues permitirá señalar que la neuroeducación apunta a 4 cosas fundamentales. La primera, conocer qué herramientas puede proveer la neurociencia que de modo práctico sirvan para enseñar de forma más eficiente, tanto en la escuela como en la enseñanza media o la universidad, y realmente en todo el arco de lo que entendemos como enseñanza, sea general o especializada. Número 2, herramientas que sirvan para detectar problemas neurológicos y psicológicos, siquiera sean útiles, que impidan o interfieran en los estudiantes la tarea de aprender con facilidad en el colegio. Número 3, herramientas que sirvan para formar mejores ciudadanos, críticos, logrando un equilibrio entre emoción y cognición. Finalmente, ayudar a cruzar mejor ese puente que señaló Cicerón cuando dijo, una cosa es saber y otra saber enseñar. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. De esta manera estamos finalizando. Gracias también a todos los participantes. Les mandamos un abrazo virtual. Esperamos que el día de mañana se puedan conectar. Tendremos 2 conferencias. La primera será dictada por el doctor José Cal. Esta conferencia se titula Estrategias de Investigación Social Cualitativa. En un segundo momento tendremos al doctor Roberto Luna, quien disertará sobre el enfoque de la física cuántica en el contexto de las ciencias sociales. Con esto estamos finalizando. Les deseamos muy buena noche y un abrazo. Esperamos que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, saludos al doctor Rodolfo Fuentes. Gracias, buenas noches. Gustazo de verlo, doctor. Mucho gusto en saludarlo. Igual, igual. Gracias por la oportunidad, maestro Eric. Bueno. Muchas gracias por la participación de todos los panelistas. Quiero felicitar al doctor Gualberto Roa